El liderazgo de las mujeres transforma comunidades y fortalece la construcción de paz en los territorios. Más que todo es un empoderamiento, como uno como mujer, porque coge uno como más valor, más fuerza para decir sí puedo. Y la historia, como él lo dice, no es la que uno tuvo, sino la que recuerda para contarla. Y mi hijo tiene una historia de vida, y nosotros como familia también, que supera todas las perspectivas y todas las posibilidades. Es un milagro, y ese milagro es el que quiero compartir con ustedes, porque justamente el libro de cuidados intensivos, que es mi primer libro, surge a raíz de la necesidad de darle visibilidad a las enfermedades raras, de la necesidad de contarle a los otros padres que pasan por situaciones similares o que tienen enfermedades crónicas, qué pueden hacer y qué pueden esperar, y cómo tenemos que organizarnos como equipo, como padres, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que transitar ese camino para que realmente al final la vida sea la que nos quedó, la que podamos contar. Casi que les puedo decir que nuestra historia y nuestro segundo hogar fueron las clínicas, porque tuvimos que permanecer en ellas mucho tiempo. Esto implica grandes desafíos para todo el grupo familiar, para él mismo, ¿sí? Porque no es fácil, ustedes comprenderán lo complejo que puede ser para un niño permanecer permanentemente en las clínicas. Que eso también lo plasmas aquí en el libro, y es de cómo se transforma ese dolor en resiliencia y en esperanza, ¿no? Y ese miedo también que hay. Y entonces la pregunta es, ¿qué siente uno como mamá, como papá? Porque me imagino que esto también el papá de Juan Felipe lo tuvo que vivir, cuando les informan que su hijo tiene una enfermedad, que es una enfermedad rara, y que esto es una lucha que van a empezar ustedes, que van a emprender para toda la vida. El amor todo lo puede. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. A veces no necesitamos que alguien nos diga exactamente qué hacer. A veces solo necesitamos sentir que no somos los únicos viviendo lo que estamos viviendo, y justamente para eso nació Todo Pasa, un espacio para conversar, para escuchar historias reales y para entender que incluso los momentos más difíciles también nos enseña algo. Acá hablamos de bienestar, salud mental, familia, cambios de vida, de esas cosas que nos pasan a todos, porque muchas veces vivimos en silencio. Y algo muy bonito que nos está pasando con este podcast es que se ha convertido en una comunidad que nos escribe, nos cuenta sus historias, nos recomiendan temas y encuentran compañía en momentos difíciles. Por eso quiero invitarlos a que hagan parte de Todo Pasa. Suscríbanse a nuestro canal, comenten, compartan este episodio, y también síganos y escríbanos a nuestro correo tu historia en todopasa@gmail.com, porque muchas veces una historia puede ayudar a otra persona más de lo que imaginamos. También nos encuentran en todas las plataformas como Todo Pasa _el podcast. Y si llegan hoy, quiero contarles que hemos hablado sobre los bebés arcoíris, cómo seguir el deseo en el matrimonio, inyecciones para bajar de peso, la adolescencia, por qué Colombia se está quedando sin niños, y nuestro más reciente tema, que fue la maternidad subrogada, que casi no se habla.
Cada uno de estos episodios tiene un propósito: crear un espacio inspiracional, motivacional y de crecimiento personal que nos ayude a mirar la vida desde otra perspectiva. Porque sí, a veces la vida duele, confunde, nos cambia los planes, pero también creemos que todo tiene solución, que todo se transforma y que todo pasa. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí. Hola Paola. Ahora sí empecemos con el tema de hoy, que es muy interesante. Sí, ya esta es nuestra segunda temporada. Creo que hoy estamos haciendo el episodio número 20 o 21. 20, sí. Imagínense ya este propósito que hace varios meses quisimos sacar adelante, pues ya va bastante avanzado, y como usted lo decía, con todos estos temas que hemos tocado en esta temporada, pues ha sido muy interesante pues conocer todas esas conversaciones alrededor de pues los problemas, las cosas que nos pasan a todos, pero que a veces no somos capaces de hablar. Y hoy justamente tenemos también una historia muy bonita. Es una historia sobre el amor, la esperanza y la fortaleza frente a la fragilidad y a las adversidades de la vida. Una historia que nos muestra cómo transformar el miedo en resiliencia. Y a propósito de que estamos recientemente terminando la feria del libro que se acabó la semana pasada, pues está con nosotros una de las personas que publicó allí en este espacio, o mejor, que presentó allí en este espacio este libro que se llama Cuidados Intensivos, y ella es Luz Mireya Martínez, quien nos cuenta en esta edición que publica Editorial Planeta la historia de cómo ha salido adelante ella después de enfrentar una enfermedad rara o huérfana, no sé si se puede decir así, ya Luz Mireya nos lo va a contar, en su hijo que hoy tiene 20 años y que le ha enseñado a cultivar la esperanza cuando la vida parece imposible. Muy interesante esta historia de la que nos va hoy a hablar nuestra invitada aquí en Todo Pasa, porque definitivamente a veces olvidamos tantas cosas que pues un padre, una madre tiene que afrontar para sacar a su hijo adelante, y sobre todo muchísimo más cuando está enfrentando una situación tan complicada como lo es una enfermedad, una situación de salud de la que ya les vamos a contar también. Pero antes tenemos, como siempre, aquí en nuestro Todo Pasa R, una frase del día. Sí, y la frase del día de hoy está en nuestro libro que estamos hablando con la autora, y dice así: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Una frase de Gabriel García Márquez que recoge Luz Mireya aquí en su libro, su primer libro, Luz Mireya, ¿no? Sí, señor. Hola, muy buenas tardes, bienvenida a Todo Pasa. Muy buenas tardes, Paola, buenas tardes, Carolina. Mil gracias por este espacio. Realmente estoy muy feliz de poder compartir con ustedes mi historia. Y sí, esa frase es la frase de García Márquez, y es una frase que inspira y que dice, y la elegí porque dice mucho de lo que fue nuestra historia. Y la historia, como él lo dice, no es la que uno tuvo, sino la que recuerda para contarla. Y mi hijo tiene una historia de vida, y nosotros como familia también, que supera todas las perspectivas y todas las posibilidades. Es un milagro, y ese milagro es el que quiero compartir con ustedes, porque justamente el libro de Cuidados Intensivos, que es mi primer libro, surge a raíz de la necesidad de darle visibilidad a las enfermedades raras, de la necesidad de contarle a los otros padres que pasan por situaciones similares o que tienen enfermedades crónicas, qué pueden hacer y qué pueden esperar, y cómo tenemos que organizarnos como equipo, como padres, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que transitar ese camino para que realmente al final la vida sea la que nos quedó, la que podamos contar. Sí, Luz Mireya, justamente Cuidados Intensivos es la historia de Juan Felipe, tu hijo, a quien también va dedicado este libro. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de él? ¿Qué fue lo que le pasó y por qué inspiró Cuidados Intensivos? Bueno, mi hijo es un hijo que nace
es con una enfermedad rara, ¿sí? Las enfermedades raras son de baja prevalencia. Se llama justamente rara porque le da a muy pocas personas en el mundo. Él tiene una de esas enfermedades. Mi hijo nace con una enfermedad que se llama síndrome de Prader-Willi o abdomen de ciruela pasa. Y es una enfermedad que básicamente afecta todo su sistema urinario, altera todo su sistema urinario y tiene otra característica, y es que la ausencia de paredes abdominales tiene unas complicaciones adicionales que impactan su columna y algunos otros órganos relacionados con el sistema osteomuscular. Sí, ¿qué implica justamente tener esta enfermedad cuando él nació así o se fue desarrollando la enfermedad a medida que pasó el tiempo? Y bueno, ¿esto cómo ha impactado? Sí. Bueno, cuando asisto a mi segunda ecografía, los médicos identifican que algo no viene bien. En la ecografía notan que hay unos elementos que están por fuera del desarrollo normal. Los médicos empiezan a indagar y empezamos a hacer una serie de intervenciones, de revisiones, y ya pueden identificar rápidamente que viene con problemas urinarios. Básicamente, su cabeza era más grande, era más fuera de lo normal, digamos, no cumplía como con el abdomen, el hígado, los riñones, etcétera, etcétera. En ese momento realmente esa es una de las dificultades que tienen las enfermedades raras, y es que su diagnóstico es un diagnóstico que no se da tan oportunamente o rápidamente. Entonces pasa el tiempo y bueno, tienen que someterme a una serie de funciones, ¿sí?, que me tienen que hacer, monitorearme cada semana 3 veces. ¿Sí? Y hacerme en unas punciones que permitan sacar, digamos, la orina que empieza a invadir el feto, y ellos tienen que sacarla para que él pueda seguirse desarrollando. Es una situación muy compleja, fue un embarazo muy difícil de llevar, y aún antes de nacer no sabíamos qué era realmente. Los médicos habían empezado a ver que unos órganos estaban ya alterados, pero claramente se hablaba de un diagnóstico que se llamaba valvas uretrales, que era como si se hubieran unos pequeños filamentos que hubieran obstruido el paso de la orina, pero solamente hasta cuando nace evidencian que es el síndrome de Prader-Willi, esta enfermedad que les digo que es rara o huérfana, que implica grandes desafíos a lo largo de la vida. Las enfermedades raras habitualmente son crónicas y son también genéticas o congénitas, y hay que monitorearlas a lo largo de la vida. En el caso particular del Prader-Willi, en el mundo nace un niño por cada 40,000 nacimientos, ¿sí? Y de esos nacimientos, el 20% de los niños mueren al nacer. Otro porcentaje, el 30% de estos niños, tienen que pasar por un trasplante renal o un trasplante pulmonar. Y el restante tiene que hacer unas intervenciones quirúrgicas a lo largo de toda la vida. Mi hijo a la edad de 10 años ya tenía más o menos un promedio de 30 cirugías. Su estadía en los primeros años fue prácticamente en la clínica todo el tiempo, ¿sí?, tratando de salvarle la vida. Como esta enfermedad tiene que ver con el sistema urinario, las infecciones urinarias son recurrentes y estas infecciones amenazan constantemente la vida de él.
Entonces tú como papá tienes que estar todo el tiempo alerta, todo el tiempo siguiendo una serie de protocolos que se definen para poder hacer posible la vida. En Colombia solamente nacen 12 niños al año, de los cuales realmente... Con esta enfermedad. Con esta enfermedad, sí, con esta enfermedad. Lo que hace que realmente las posibilidades que tú tengas en términos de saber de la enfermedad, de conocer, son muy escasas porque existen, digamos, algunos informes técnicos o médicos, ¿sí?, que hablan de la enfermedad, pero nadie te habla realmente de qué debes hacer como padre, para cómo debes proceder, cómo debes dejar de sentir ese nivel de soledad en el que tú entras, porque es una enfermedad que tú finalmente la vas transitando y vas sabiendo de ella a partir del tránsito que tú haces en ella. No hay una perspectiva de futuro, porque como les digo, mi hijo fue de los 5 niños que en el país tienen posibilidades. Es un milagro. Y hoy ya tiene Juan Felipe 20 años. Hoy tiene 20 años Juan Felipe y ha pasado por muchas cirugías y muchas hospitalizaciones. Casi que les puedo decir que nuestra historia y nuestro segundo hogar fueron las clínicas, porque tuvimos que permanecer en ellas mucho tiempo. Esto implica grandes desafíos para todo el grupo familiar, para él mismo, ¿sí? Porque no es fácil, ustedes comprenderán lo complejo que puede ser para un niño permanecer permanentemente en las clínicas. ¿Sí? Claro, y eso es justamente lo que tú cuentas aquí en cuidados intensivos, ¿no? Sí, y cuando ya nació Juan Felipe y les dieron el diagnóstico, ¿cuánto se demoraron en darles el diagnóstico cuando ya nació? Bueno, cuando él nació ya hacen las pruebas correspondientes y ya hay una serie de evidencias que muestran que es el síndrome. ¿Y cuál fue la primera intervención quirúrgica o la primera? La primera intervención que le hicieron fue una derivación que tuvieron que hacer porque justamente la complejidad de su tracto urinario hacía que él no pudiera miccionar normalmente. Entonces tuvieron que hacerle una intervención para que él pudiera, para que su orina pudiera salir por un acceso que le hicieron distinto. ¿Y cuántos meses, años tenía? Tenía en ese momento, bueno, él desde el mismo día en que nació, pues entró a la unidad de cuidados intensivos y esto más o menos se lo hicieron a los 7 meses, 6 meses de edad. Tuvieron que hacerle también una displasia de cadera, una intervención por displasia de cadera y muy rápidamente identificamos también que necesitaba unas intervenciones de columna porque justamente la falta de paredes abdominales hizo que no tuviera la capacidad de sostener la columna y tuvieron que instalarle un Vector, que es un dispositivo que permite que en la medida que el niño va creciendo, que la columna va creciendo, se va ajustando hasta que termine el crecimiento total, es decir, que más o menos cuando él tiene 15 años, 14 años, terminan estas cirugías que se hicieron 2 veces al año, tenían que hacerle una de estas cirugías. ¿Y los procedimientos médicos y eso lo cubría la EPS o les tocó a ustedes como padres asumir esos costos? Las enfermedades raras también son de altísimo costo, ¿sí? Económicamente es muy costoso porque requieren varias cosas, no solamente la intervención quirúrgica como tal, sino que requieren un acompañamiento interdisciplinario, ¿sí? Él tenía de base 5 especialistas: la nefróloga, el urólogo, el pediatra, la infectóloga, ¿sí?, la psicóloga,
que empezó después a ser fundamental en el acompañamiento que teníamos que obviamente proveerle para que su desarrollo fuera integral, ¿sí? Porque a nosotros nos interesaba no solamente viabilizar su vida, es decir, atender su sistema, su tema de salud física, pero aquí también era muy importante dotarlo a él de muchas herramientas emocionales y psicológicas para que pudiera caminar, ¿sí? Pudiera transitar y hacer el paso acompañado. Y como tú Y decías, con relación a los costos, excúsame que me salí un poco del tema. Claro, nosotros teníamos nuestro sistema de salud y las enfermedades raras tienen unos protocolos, digamos, y unas rutas especiales de atención. Sin embargo, estas son intervenciones muy costosas, ¿sí? Les estoy hablando de muchos millones de pesos, ¿sí? Entonces, en general, pudimos contar con la protección de nuestro sistema de salud. Además, nosotros teníamos la prepagada también, teníamos la EPS y teníamos la prepagada y ellas se complementan para hacer una mejor intervención. Sin embargo, no todo se puede atender por ahí, ¿sí? Porque hay medicamentos que, por ejemplo, se salen, digamos, de lo básico establecido. Hay terapias y hay especialistas que no están contemplados en su totalidad, o que por lo menos cuando nosotros entrábamos en esos momentos de llegar a un momento crítico donde había un diagnóstico o un camino que tocaba profundizar, buscábamos otras opiniones médicas. En muchas ocasiones tuvimos que ir a otros países a preguntarle a los expertos y a los que tenían mayor experiencia qué pensaban y qué podíamos hacer, ¿sí? Porque este es un camino que tú vas transitando, pero que a veces hay un abismo, caes, te detienes, tienes que volver a empezar, tienes que mirar qué otras alternativas hay. Todo esto hace que, obviamente, el factor económico sea muy desafiante. y tú decías que el hospital, la clínica se volvió como el segundo hogar. Cuando ya Juan Felipe podía ingresar al colegio, como todos los niños, ¿cómo fue ese proceso de ir al colegio, estar en el hospital y la casa? O sea, Wow, esa es una muy buena pregunta porque fue uno de los temas que a nosotros nos costó mucho tomar la decisión, ¿sí? Nosotros teníamos claro que queríamos, y en eso nosotros nunca negociamos eso, ¿sí? Y es que queríamos proveerle todo lo que podía tener una persona que hace un camino normal, digamos. Y eso significaba que él tenía que llevar una vida y que tenía que tener responsabilidades y que tenía que ingresar al colegio, ¿sí? Y ingresar al colegio fue para nosotros un paso muy difícil de dar. ¿Por qué? Porque él venía, bueno, lo teníamos en una burbuja también, ¿no? O sea, cuidándolo muchísimo en cuidado intensivo todo el tiempo, ¿no? Y sacarlo, mientras nosotros lo teníamos ahí como una burbuja, él estaba protegido, pero mandarlo al mundo académico significaba desprendernos un poco de ese cuidado y permitirle a él que socializara con otros niños, permitirle a él que pudiera él mismo proveerse sus propios cuidados. Entonces, pero teníamos claro que él tenía que ir a estudiar, ¿sí? Porque su vida tenía que seguir adelante. No había negociación en eso. Entonces, el primer año nosotros hicimos un acuerdo con un colegio. Afortunadamente hoy en día también todo esto de la inclusión y de las alternativas de poderse educar diferente existen. Hicimos un acuerdo con una profesora o con un colegio más bien de unos amigos, de una amiga nuestra, y pudimos el primer año de ese colegio hacerlo en casa. Entonces en casa
iban los profesores y empezaron a hacer todo este acompañamiento para fortalecerle su musculatura, sus músculos, tener una rutina, hacer como que él fuera la motricidad, ir desarrollando la motricidad fina. Como estuvo tanto tiempo en las clínicas, pues él era una persona que su motricidad gruesa estaba también afectada, un poco también por las intervenciones quirúrgicas. Entonces, ese paso fue fundamental. Cuando termina ese año de estos profesores que van y lo acompañan, ellos mismos nos dicen, nosotros no vamos a seguir acompañando el proceso porque él tiene que ir al colegio. La verdad, yo hubiera querido tenerlo otro año más, pero no fue posible. Y entonces nos dimos en la tarea de buscar un colegio que nos ayudara y que nos acompañara. ¿Cuántos años ya tenía Juan Felipe ahí cuando decidieron 5 llevarlo al colegio? años, porque nosotros, claro, estaba pequeño, porque nosotros queríamos que entrara a un colegio de esos que exigen que tú debes entrar a esa edad. Y hicimos una lista, exploramos varias alternativas, vimos un modelo, vimos otro, encontramos muchas modalidades. Sin embargo, el colegio, después de hacer una exhaustiva revisión, que elegimos fue el Gimnasio Moderno. Y lo elegimos por varias razones. Y la principal de ellas tenía un programa que se llamaba, en ese momento aula alterno y después avanzó hacia capacidades diversas. Y es que ellos ayudaban, hacían posible y hacían los ajustes que se necesitaran para que Juan Felipe o los niños que entraran por esa línea pudieran hacer una vida escolar normal. ¿Sí? Entonces, efectivamente, el colegio era nuestro socio, tenía que ser nuestro socio estratégico para hacer posible la educación de nuestro hijo. Constituimos un equipo, había psicólogas. Aquí esto siempre requiere equipos, muchas miradas, muchas personas trabajando e interviniendo en eso. Entonces, este equipo de pedagogos, psicólogos, terapeutas, profesionales de diferentes disciplinas, nos reuníamos anualmente con ellos o mensualmente o los tiempos que fueran necesarios y planeábamos todo su desarrollo académico con base a las limitaciones de tiempo que él tenía, porque acuérdense que él duró mucho tiempo internado. Entonces, cuando él estaba en las clínicas, él no podía ir al colegio, ¿sí? Pero entonces el colegio nos mandaba los trabajos que tenía que realizar, diseñaba un currículo especial para hacerlo posible. Muchas actividades creativas, diversas, que hicieron posible que si él no estaba, no importaba, porque él podía hacer su propio desarrollo en casa. ¿Sí? Entonces nosotros lo apoyábamos, a veces algunos profesores iban a la casa, a veces algunos compañeros iban y trabajaban con él, de tal suerte que, si bien es cierto, se adaptaron los currículos, se adaptaron los tiempos, él podía desarrollar académicamente lo que se le exigía para poder avanzar. Y así pasaron sus 12 años académicos con muy buenos resultados. Pues hoy está él estudiando lo que le gusta, que es música, y a través de la música le habla al mundo, porque es un compositor maravilloso. Pues qué bien, porque está resistiendo. Y justamente yo quiero que hablemos ahora, Luz Mireya, de tu lucha, de cómo, que eso también lo plasmas aquí en el libro, y es de cómo se transforma ese dolor en resiliencia y en esperanza, ¿no? Y ese miedo también que hay. Y entonces la pregunta es, ¿qué siente uno como mamá, como papá? Porque me imagino que esto también el papá de Juan Felipe lo tuvo que vivir, cuando les informan que su hijo tiene una enfermedad, que es una enfermedad rara, y que esto es una lucha que van a empezar ustedes, que van a emprender para toda la vida. ¿Qué piensa uno en ese momento? ¿Ustedes qué reacción tuvieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron en ese momento? Y bueno, ¿cómo
¿Cómo lo plasmas tú en este libro también, ese primer momento? Sí, pues yo no sé si le pase a todos los padres, ¿sabes? Pero nosotros pensamos que era que no era verdad. Hicimos una especie de negación, ¿sabes? Porque necesitábamos, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora que escribí el libro y que ha pasado los años, en ese momento, por supuesto, lo único que sentí fue que el mundo debajo de mis pies desapareció, ¿sí? Yo no podía creer que estuviera pasando y dije con mi esposo, decíamos, no, eso es que los médicos están equivocados. No nos preocupemos, realmente cuando él nazca, nosotros vamos a darnos cuenta que eso no es verdad, ¿sí? Entonces, la primera reacción nuestra, por supuesto, fue de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucha tristeza. ¿Y en algún momento Pero- pensaron en interrumpir el embarazo o no se podía ya? Pues mira que un médico de los que lo vio en este proceso de indagar qué pasaba, abiertamente nos lo dijo. Nos dijo, ustedes, su hijo viene con estas condiciones. Tiene problemas de riñón, tiene problemas de vejiga, tiene pie equinovaro, va a tener estas dificultades cuando nazca y toda la vida va a permanecer en las clínicas. Ustedes pueden en este momento tomar la decisión y ninguno los va a juzgar. ¿Y cuántos meses tenías, perdón? 2 meses, 3 meses. de Ya en embarazo. 3 meses Ya se tenía conocía a 3 meses todos. de embarazo. ¿Sí? Perdón. Entonces, por supuesto, esa decisión siempre estuvo desde el lado de los médicos. Desde el lado nuestro jamás lo consideramos. No sentíamos nosotros que tuviéramos el derecho de interrumpir el embarazo, pero por otro lado añorábamos profundamente tener un hijo. Yo tuve mi hijo cuando tenía 41 años. Realmente yo así por lo menos lo sentía, era la única posibilidad que tenía. Y mi esposo es una persona muy creyente, muy católica, y él también estuvo muy firme desde el comienzo que si nuestra vida tenía que pasar en las clínicas, lo haríamos. Y sentíamos en ese momento que por alguna razón él nos había elegido a nosotros como padres. Y con el tiempo nos dimos cuenta que efectivamente era así. Entonces, a pesar de que al principio negamos que el hecho pudiera en verdad cumplirse como lo decían los médicos, siempre tuvimos la fe de que podíamos nosotros dos juntos lograr su vida. Entonces, Sí, porque además tú pues, también lo dices aquí en el libro, y es que el amor todo lo puede, ¿no? Y desde el primer momento, y con ese deseo tan infinito de ser padres, pues me imagino que el amor fue la fuerza que a ustedes los ayudó a salir adelante y pues también a soportar esto. Esto que tú nos has contado ya algunas cosas de todo lo que ha implicado el hecho de llevar durante estos 20 años una enfermedad tan complicada como esa, pero ¿cuál ha sido como el momento más difícil de todo este camino, de todo este tránsito que han hecho ustedes? ¿Cuál es ese momento que les enseñó a ustedes pues que este era como el propósito de vida? Bueno, a lo largo de nuestra vida tuvimos muchos momentos difíciles y en una enfermedad en donde tú vas construyendo el camino con tus médicos, porque no hay, como les digo, un final, ni hay un momento que digan aquí, hasta Ya aquí, se curó, ya ya. se curó y ya no más, no. También hay errores que pasan, hay encrucijadas todo el tiempo, ¿sí? Hay encrucijadas médicas, hay decisiones difíciles que tú tienes que estar dispuesto a correr el riesgo de tomarlos. Y hubo muchos momentos
en que la decisión de intervenir implicaba que de ahí podía no salir vivo. ¿Sí? Podía pasar de todo. Entonces, recuerdo particularmente que, como les decían, hay errores médicos. Uno de ellos fue haber fijado la columna en un tiempo distinto al que debía hacerse. Fijarla antes implicaba que él no iba a crecer más. Entonces el médico procedió, hizo su cirugía, y cuando nosotros empezamos a ver qué pasaba, empezamos a ver que empezó a hacer una curvatura en la columna. Y yo decía, no puede ser que después de 10 años, 12 años de estar interviniendo la columna, el resultado sea una curvatura y una dificultad para el crecimiento. Entonces hicimos otras consultas médicas y efectivamente identificamos que había habido un error. Fue muy difícil lograr que él aceptara esta imprecisión, digamos, o esta dificultad, y tuvimos que movernos un tiempo por fuera del sistema para lograr buscar un concepto diferente, porque él era un poco como el gurú en este tema dentro de nuestro sistema. Tuvimos que entonces buscarlo y tomar la decisión de ir a un procedimiento que implicaba deshacer lo que ya se había hecho y volver a poner, digamos que el tratamiento final consistía en poner unas barras de titanio al lado y lado de la columna, ¿sí? Y tocaba volverlas a quitar, desarmar todo lo que se había hecho y volverlas a poner. Entonces fue un procedimiento largo, estuvo un mes en la unidad justamente, muy doloroso, porque todo lo que tiene que ver con la columna es supremamente doloroso. Él tenía 10 años, ¿no? Muy doloroso. Ya en ese momento tenía 14. 14. Sí, 14 años además. ¿Y se pudo revertir ese error? Se pudo reversar, y no solamente se pudo reversar, sino que cuando mi hijo se paró, mes y medio después, había crecido 12 centímetros más. ¿Sí? Esas experiencias y todos estos momentos que, como yo te digo, en un camino tan largo, tú vas corrigiendo nuevamente, ¿sí? Aparecen imprecisiones y tú vuelves y miras opciones y corriges. Nos permitió, fue una de las luchas más grandes que tuvimos que dar, y nos permitió entender que si habíamos logrado como familia superar, porque una cosa es el trabajo que nosotros como padre hacemos, pero otra cosa es el cuerpo que siente y vive, y mi hijo, que es algo que le admiro profundamente a él, ese amor por la vida, ¿sí? Mi hijo jamás, a pesar de que sabía todo lo que le venía, porque su cuerpo experimentó los dolores más espantosos que se imaginen, siempre decía, yo quiero mejorar, yo quiero estar mejor, yo voy, temblándole el alma, ¿sí? Él siempre accedió a hacer todo lo que teníamos que hacer para lograr una calidad de vida y para lograr mejorarlo y hacer posible. Entonces él es un enamorado de la vida, y de hecho canta, compone, y sus composiciones son de amor, son de vida. Entonces creo que ese era el propósito, ¿sabes? El propósito de Juan Felipe es, a través de su historia, siento yo, que a través de su historia, de su música, y ahora a través del libro que nosotros escribimos, porque realmente este es un libro donde aparezco yo, pero también aquí está contemplado mi esposo y todo lo que él ha tenido que vivir y todo lo que él ha sentido también. Queremos acompañar y hacer posible la vida de otras personas, de otros padres y de otros niños que vengan en condiciones similares. Qué bonita historia. Y Luz, en el libro hablas de cómo la esperanza a veces se diluye en los miedos.
¿En qué momento exacto te diste cuenta de que ya no podías controlar la situación y que la única opción era confiar? Bueno, realmente cultivar la esperanza es diferente a optimismo, ¿no? Y yo también soy muy optimista, pero sobre todo aprendí a cultivar la esperanza. Cultivar la esperanza es que tú hagas lo que tienes que hacer y lo hagas bien. Es decir, hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Yo tengo ahí como una metáfora con relación a la esperanza y es la esperanza es como una matica que tú siembras, ¿sí? Tú tienes que cultivarla, tienes que echarla agua, tienes que alimentarla, tienes que conversarle también para que realmente la matica vaya creciendo. Esa es la esperanza, es que tú tienes que hacer posible, tienes que hacer que suceda lo que tú necesitas o lo que el momento requiere, ¿sí? Es decir, no pasa por nada distinto a actuar, ¿sí? Y realmente la mayor responsabilidad de cultivar la esperanza está en los padres, porque son los padres los que conocemos a nuestros hijos, somos los padres quienes lo vemos diariamente y en el libro están expuestas todas las herramientas que nosotros utilizamos. La cuentoterapia, la risoterapia, el juego, ¿sí? O sea, hay una cantidad de elementos que acompañados de los que saben, del equipo técnico que nos acompañó, nos hacían posible avanzar y que no aparecieran, digamos, yo no digo que la tristeza no esté o que la depresión no es un riesgo, pero siempre alerta y siempre haciendo y siempre coordinando, porque la responsabilidad de nuestro hijo jamás se la dejamos a nadie, tanto en el tema de salud física, como en el tema de salud mental, como en el tema del colegio, como en el tema de socialización. Siempre estuvimos anticipándonos y haciendo que las cosas ocurrieran. Pero tú tocas un punto importante, Luz, y es que pues uno también tiene que sostenerse, ¿no? Uno mismo como cuidador, como padre, como madre de una persona que está afrontando eso, verlo sufrir también hace que uno sufra. ¿Cómo hace uno para sostenerse? Uno siendo la persona que está, digamos, del otro lado, pero que igual también está afrontando esta lucha. ¿Cómo se sostiene uno mentalmente y también cómo tener esa fuerza? Sí. Yo creo que el amor es un elemento fundamental, ¿no? Pero claro, un cuidador que está mal no puede cuidar bien, ¿sí? Entonces fuimos aprendiendo, porque uno lo va aprendiendo y desarrollando en el camino, fuimos aprendiendo que nuestra salud mental era importante, que tener espacios para nosotros era importante de restablecernos, ¿sí? Organizamos un equipo para poderlo hacer posible. Entonces, la nana, que es un personaje fundamental en la vida de mi hijo y en el libro, hicimos ese equipo y entonces nos turnábamos, por ejemplo, para cuidar a nuestro hijo. No estábamos todos al tiempo desgastando, sino que yo podía tener mi espacio, mi esposo podía tener su espacio, la nana podía tener su espacio y a veces aparecían personas que superaban el miedo y nos podían acompañar por momentos. Seguir una vida propia, tener una vida propia, ¿sabes? Yo he visto que hay muchos padres que renuncian a sus trabajos, que renuncian a su vida personal para dedicarse exclusivamente a cuidar. Y nosotros tal vez no podíamos hacerlo y fue muy sano no hacerlo porque para mí seguir trabajando fue vital. ¿Sí? Yo tenía un espacio donde podía pensar en otra cosa. Mi vida como persona seguía, ¿sí? Y entonces yo podía hacer un alto en el camino y decir, bueno, ahorita tengo que trabajar y tengo que pensar en proyectos y tengo que seguir. Incluso seguí estudiando después, hice otras especializaciones. Nos tomábamos tiempo
y nos nutríamos mucho de esas cosas que a cada uno le gustaba hacer. Entonces practicaba el yoga, ¿cierto? O tomaba café con mis amigas. Tú no sabes lo reparador que era eso, porque hubo mucha gente que estuvo al lado de nosotros y saber que yo tenía una vida también propia y nutrirme de esa vida me permitía llegar fresca, natural y vitalizada otra vez para poder seguir sosteniendo la mano de mi hijo. Tú dices que cuando nació Juan Felipe tú tenías ya 41 años. Sí. O sea que fueron 41 años de tu vida en donde pues prácticamente tuviste una situación normal, nunca pensaste que te ibas a enfrentar a algo así. ¿Le cambia a uno la forma de pensar, de ver el mundo, el hecho de enfrentarse a algo como eso? Por supuesto, yo soy una mujer distinta ahora. ¿Por ¿sí? qué? Porque soy una mujer que valora mucho más lo simple. Por ejemplo, soy una mujer más empática, soy una mujer más humana, soy una mujer muy fuerte, ¿sabes? Yo no era una mujer fuerte en ese momento, antes de tener a mi hijo, pero uno tiene que volverse tan fuerte como si uno, porque no se puede no serlo, ¿sí? Soy una mujer que sabe hoy que las cosas pasan solo si tú trabajas para que pasen, ¿sí? Sabe hoy que la vida es un regalo y que ese regalo se vive minuto a minuto. O sea, que no hay esa felicidad que uno sueña a veces allá lejos. Perfecta. No, si hay algo que te enseña esta historia es que la vida y el color con el que tú pintes tu vida es diariamente, ¿sí? Y también aprendí a vivir aquí y ahora, ¿sí? Es decir, hoy lo tengo. En mi libro hay una frase que dice que aprendí a negociar tantas veces con la vida para que me dejara mi hijo un minuto más, ¿no? Yo decía, déjame que yo le conozca sus ojos, que nazca y ya, bueno, que está bien que se muera, ¿no? Después decía, no, pero tal vez déjame que yo sepa qué es ir al colegio con él. En fin, todo el tiempo pidiendo placitos, ¿no? Entonces aprendí que la vida es hoy. Y entonces vivo el momento, disfruto mucho el momento en el que puedo estar con mi hijo, porque la verdad nunca sé hasta cuándo. Y entonces eso ha sido maravilloso porque yo creo que eso le da un sentido a la vida profundo, humano, diferente. Antes, pues obviamente, como tú dices, 40 años donde mi vida fue una vida, pues estudiaba, trabajaba, tranquila, podía dormir todo lo que yo quisiera, podía ir por el mundo, podía viajar. También eso fue ventajoso, ¿sabes? Porque yo también estaba como lista, estaba muy bien armada. Yo soy trabajadora social y como trabajadora social he acompañado durante toda mi vida también muchos momentos de las personas. Entonces siento que tanto lo que elegí como profesión como lo que era mi vida me estaba habilitando perfectamente para poder acompañar a mi hijo. Entonces, eso es como una alquimia emocional, ¿sabes? Es una transformación de vida maravillosa. También en tu libro mencionas que la fragilidad es un superpoder. Sí. Eso suena contradictorio un poco con el mundo que nos pide ser fuertes. ¿Cómo se usa la fragilidad a nuestro favor? Pues mira, nosotros para acompañar la historia de nuestro hijo creamos superhéroes y superpoderes, justamente. Entonces creamos el mundo que necesitamos, ¿sí? Desde la fragilidad justamente, pero dándole todos los miedos, todas las emociones
y todas las circunstancias tienen dos formas de transitar, ¿no? Y una es obviamente desde la dificultad, desde la parálisis, desde el temor, desde el no puedo, y otra es desde el logro. Es decir, si la circunstancia nos pide anticiparnos, tenemos que hacerlo antes, ¿sí? Si la circunstancia nos pide tomar más decisiones, tenemos que fortalecernos tomando decisiones, ¿sí? Si la circunstancia nos pide ser fuertes, tenemos que hacer que esto que resulta tan frágil pueda ser leído como una ganancia para volverlo fuerte, ¿sí? Entonces, realmente el mundo no es blanco o negro, el mundo es gris también, ¿sí? Y el trabajo que hicimos con nuestro hijo fue mostrarle cómo en medio de esa circunstancia de fragilidad, él tenía lo más importante, tenía una familia que lo sostenía y tenía el amor de esa familia que estaba dispuesto a hacer de todo por él, ¿sí? Entonces creo que en su fragilidad él entendió que también había un camino lleno de rosas para él, porque nos tenía a nosotros y todos los recursos que nosotros pudiéramos movilizar para hacer posible su vida. Entonces él nunca se sintió frágil, él siempre se sintió muy fuerte y es muy fuerte. En estos días le pregunté, hijo, ¿tú sientes que eres fuerte? ¿O cómo sientes esa? Me dijo, por supuesto, sí, eso fue lo que ustedes me enseñaron siempre. Yo soy muy fuerte, ¿sí? Y es muy fuerte porque está armado desde adentro, ¿sí? Armado con mucha fuerza, con mucho amor, ¿sí? Y sabiendo también que él hoy en día tiene todas las condiciones para seguir su lucha autónomamente. Hablemos de cuidados intensivos, lo decíamos, tú lo presentaste ya en la Feria del Libro, en esta versión 2026, pero yo quiero saber cómo nació esa idea de plasmar tu historia aquí en estas páginas, ¿por qué y para qué? Ok. Bueno, cuidados intensivos, como lo dije al comienzo, hace visible lo invisible, ¿sí? Las enfermedades raras son habitualmente invisibles, ¿sí? Silenciosas. Y la idea de cuidados intensivos, hubo muchos momentos de oscuridad, ¿sí? Todo el tiempo fue transitando en la oscuridad. Y muchos momentos yo quería oír la voz de un padre. Estaba cansada de oír la voz de los médicos, ¿sí? Porque los médicos están ocupados de lo suyo. Pero los padres tenemos otras preguntas que son cotidianas, que son sencillas, muy sencillas, como ¿debo ingresarlo a un colegio o debo dejarlo en la casa? ¿Debo levantarlo temprano o debo dejarlo que duerma más tarde? ¿Sí? Que son las preguntas que nos hacemos. No, me imagino que son millones de preguntas. Sí, cotidianas, ¿sí? Y no había quien me las respondiera, porque yo buscaba literatura que me dijera, los niños con síndrome de Prombeli pasan por esto, ¿sí? No. Entonces, por supuesto, cuidados intensivos nace en una visita, en una encrucijada que tuvimos en la vida y teníamos que tomar una decisión. Y las opiniones estaban divididas entre los médicos. Y yo quise buscar un padre para preguntarle al padre, a los padres, cuál y cómo les había ido con esa intervención. Entonces, a través de una enfermera, logramos encontrar... O sea, un papá que ya hubiera tenido... Un papá que tenía... Un hijo con esta operación. Que tenía un hijo que lo habían operado de eso, le habían hecho esa intervención. Y esa enfermera nos ayudó a contactarlos. Ustedes no saben lo mágico que fue verlo y poder hablar con él, con el niño. Sí, que mi hijo pudiera hablar con el niño
para que él mismo también pudiera tomar la decisión, y nosotros con los padres, ¿sí? Entonces en ese momento yo dije, mira, qué revelador y qué lindo es poder hablar con padres que han vivido esta historia y que pueden ayudarnos. Y desde ese día, y te estoy hablando de hace unos 10 años, se sembró como la semilla para hacer cuidados intensivos. Y yo dije, si algún día la vida me da, porque la verdad es muy exigente todo el tiempo, voy a intentar recoger en un texto nuestra experiencia para que otros padres jamás se sientan solos, porque uno necesita sentir que eso que le pasa no le pasa solo a él, sino que tiene una mano también que lo sostiene, ¿sí? Y ese es el resultado de ese encuentro con esos padres que los consultamos para ese momento, nunca más los volvimos a ver, porque ellos estaban librando su propia batalla. ¿Cuánto tiempo duraste escribiéndolo? Este proyecto lleva 3 años, tiempo a partir del cual me pensioné. Y entonces, pensionada, dije, quiero dedicar mi vida a servir. Bueno, toda la vida la dediqué a eso porque pues mi cargo, mi trabajo fue de alguna manera todo el tiempo en esa línea. Pero servir ahora desde mi experiencia de madre, ¿sí? Y salí pensionada y empecé a indagar, a hacer mis primeras aproximaciones. Y bueno, aquí está el resultado maravilloso, un libro que las personas que han podido leerlo me han dicho que no solamente sirve para madres y padres con hijos que tienen enfermedades raras o crónicas, que les sirve a todo el mundo, ¿sí? Y es un libro que también fue pensado para el área de la salud, para el área de los colegios, porque narra desde nuestra experiencia esas interacciones y todo lo positivo, todo lo que nos funcionó y algunas cosas que no, pero están ahí puestas para orientarlos. ¿Lloraste en algún momento escribiendo este libro? Sabes que muchas veces fue reencontrarme nuevamente con mi historia, ¿sabes? Con una historia que viví, ¿sí? Pero que ahora podía reflexionar sobre esa historia. Entonces, fue muy lindo, fue muy lindo. Y este es un libro que está lleno, de verdad, de poesía, porque está hecho con muchísimo amor, y adicionalmente queríamos exaltar, eso fue lo que yo quise, como exaltar la labor de tantas personas que nos acompañaron. Es un libro para agradecer a todos los que pasaron y nos ayudaron. Entonces, claro, lloré y también hice las paces con esa mujer de entonces, ¿sabes? Porque algo que no les dije es que uno al comienzo siempre se siente culpable. Siempre siente que ¿por qué pasó? ¿No? ¿Por qué a mí? Es la pregunta que uno se hace al comienzo. Pero ¿por qué a mí si nosotros somos seres humanos que no le hacemos daño a nadie, somos personas buenas, que procuramos llevar una vida ética, moral? Entonces uno dice, ¿y por qué a mí? Y ahora entiendo por qué, ¿sí? O para qué, como dicen ahora muchas personas, si es el propósito que esto tenía. Entonces ya entendí que no debía sentirme culpable porque no estuvo, yo hice todo, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y fue un accidente genético. No podíamos evitarlo, pero por supuesto muchas veces nos atormentamos con eso. Entonces volver otra vez a escribir la historia, volver a recordar, volver a enfrentarme al miedo es un poco resolverlo, resignificarlo y saber hoy que
todo valió la pena, que es un camino difícil, pero que vale la pena porque ahí está nuestro hijo. Sí. ¿Fue la escritura para ti como un escudo, un desahogo o una medicina? Yo creo que una forma de sanar también, ¿no? Sí. La escritura siempre ha sido maravillosa. Me gustaba desde chiquita hacer algunas aproximaciones, pero en este caso particular, la verdad, cada página está escrita con toda la sabiduría que se requiere para que quien lo lee entienda que, bueno, es una oda a la vida, ¿sabes? A la vida, a la esperanza, a la resiliencia. Es decir, sí se puede, somos más capaces de lo que creemos y hay muchas formas de expresiones que ayudan a cultivar la esperanza, la vida, a teñir la vida de colores. Eso es este libro también. No, y además el nombre, ¿no? Porque pues todos sabemos que son cuidados intensivos, pero tú también nos decías que este tiene un significado especial, cuidados intensivos, porque muchas veces pues uno cuando conoce estas historias de personas que enfrentan enfermedades huérfanas, enfermedades raras, pues uno piensa en ellos, en el paciente, pero no en los cuidadores y en lo que significa este proceso, ¿no? Y cuando uno está cuidando intensivamente. Toda la vida. No solamente se trata de los cuidados, de la unidad de cuidados intensivos en una clínica, sino todo el tiempo son cuidados intensivos. Todo el tiempo. Es una metáfora hermosa de la cual nos valimos para decir que tener un hijo como Juan Felipe implicó una travesía por la vida con cuidados intensivos, todo el tiempo. Y un cuidado intensivo integral, ¿no? No se trataba de salvar el cuerpo, se trataba de salvar el alma, el espíritu, todo lo que compone a un ser humano para que realmente el camino tuviera valor para él, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cuál es el mayor cuidado intensivo que tuviste que aplicarte a ti misma para no perder el norte? Creer en mí, ¿sabes? Creer que estaba armada para enfrentar este camino, ¿sí? Y si no estaba armada, tener que dotarme de lo que se requería para eso. Yo soy una persona muy conciliadora, bastante conciliadora, pero tuve que aprender a no serlo tanto en algunas circunstancias y a saber que si se necesitaba dar la vida en el campo de batalla, yo estaba dispuesta a hacerlo. Entonces, eso es. Bueno, pues Luz Mireya Martínez, felicitaciones por este libro, felicitaciones por tu historia, por todo lo que has sobrevivido, por lo que has resistido. Bueno, ¿qué dice Juan Felipe de este libro? ¿Qué dijo cuando salió? Esa es una pregunta interesante. ¿No le gustó? Sí le gustó. Bueno, Juan Felipe es el protagonista de esta historia, ¿no? Uh-huh. Y Juan Felipe sabe, y así me lo dijo, que yo necesitaba escribirlo. Uh-huh. Y que estaba bien que lo hicieras y eso me iba a ayudar a mí a sanarme, a estar más tranquila y a sentir que a través de eso yo podía seguir ayudando a otros. Uh-huh. Él entiende que hay personas y que hay padres y que hay niños que necesitan escucharlo. Ser el protagonista no le gusta tanto, pero está escrito con la autorización de él. Bueno, y me imagino ya en todas las librerías, esto es Editorial Planeta. Sí, esto se dio gracias a Editorial Planeta. Uh-huh. Y está en las principales librerías, en la Panamericana, en la Lerner, en la Nacional y en todo el país. Para quienes quieran adquirirlos, la verdad,
No es porque sea la autora, pero es un libro que todas las personas deberían leer, porque es práctico también, es una guía, ¿no? Es una guía al final que habla del qué y el cómo. Y bueno, es una guía que le sirve también, que nos sirve a todos, porque todos en la vida pasamos momentos de oscuridad, y qué rico que uno pueda saber que hay muchas herramientas de las cuales podemos valernos para hacer la vida más amable. Y que todo pasa, ¿cómo se llama este podcast? Sí, Esta es una todo guía, pasa. por supuesto, de cómo cultivar la esperanza cuando la vida parece imposible, un camino sin atajos. Como tú lo decías, Luz Mireya, no solamente para quienes están afrontando una situación similar a la tuya, sino también para quienes necesiten encontrar también como unas respuestas, ¿no? Y como entender un poco su propósito en la vida y resistir cuando las cosas se ponen adversas, cuando las cosas se ponen difíciles. Seguramente aquí pueden encontrar una respuesta, así que es súper recomendado para que vayan y lo compren. Luz Mireya Martínez, Cuidados Intensivos, gracias por haber estado con nosotros en Todo Pasa. Muchas gracias a ti, Paola, a ti, Carolina. De verdad, qué espacio tan lindo. Gracias por permitirlo. Muchos éxitos con este libro y un saludo también, por supuesto, a Juan Felipe. Y a mi esposo, Genaro Díaz. Bueno, y a un Genaro también. Gracias. Gracias a Luz Mireya por compartir esta historia tan bonita y súper recomendado el libro Cuidados Intensivos. Nos vemos entonces la próxima semana en otro episodio de Todo Pasa. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí conectados. No olviden seguirnos, activar la campanita en las redes de Tercer Canal también, por supuesto. Siempre estamos ahí conectados con ustedes. Nos vemos. Chao. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.